Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a aprovechar para echarle un vistazo a Cthulhu City, este suplemento para Trail of Cthulhu, el rastro de Cthulhu, publicado por Pelgrane, está en inglés, no está traducido, y escrito por Gareth Ryder Hanrahan. Ya sabéis que la gran trinidad rolera, Kenneth Hyde, Robin Delos y Gareth Ryder Hanrahan, todo lo que hagan, todo lo que publiquen, hay que echarle un vistazo porque seguro que merece la pena. Y en este caso nos encontramos con un suplemento muy fresco que trae un giro muy interesante a lo que son el mundo de los mitos de Cthulhu. Un suplemento donde nos va a situar en una especie de distopía, en una especie de universo paralelo, realidad alterna que existe dentro de la propia realidad. Nos va a hablar de Great Arkham, de la Gran Arkham, que es una ciudad que reúne en su interior a varios de las localizaciones más importantes y más referidas dentro de la obra de Lovecraft. Va a incluir a Arkham, va a incluir a Innsmouth, va a incluir a Dunwich, va a incluir a Kingsport y los va a hacer como una amalgama que está gobernada, está dirigida y tiene presencia de los propios mitos de forma habitual y cotidiana y que sin embargo es capaz de ocultarse de los ojos del resto del mundo. Es decir, estamos ante una especie de, como digo, burbuja donde los personajes, donde las personas que viven en su interior son conscientes de la existencia de los mitos y lo ven como algo natural y que sin embargo el extraño que pasa por allí pues o bien es atrapado y absorbido dentro de esta distopía o bien simplemente la olvida, la ignora, no la hace caso. Lo que se nos plantea aquí, como digo, es un giro bastante interesante a lo que encontramos de habitual dentro de estos juegos, dentro de estos manuales. Gareth Hanrahan lo que nos propone, como digo, pues es esta especie de universo espejo, ¿no? Al estilo de Star Trek, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Vamos a tener unas reglas al principio de creación de personajes para introducirlos ya directamente dentro de esta distopía, donde los personajes se van a crear conforme a las reglas del propio rastro de Cthulhu, las reglas habituales, pero sin embargo con un par de notas distintivas que es lo que hacen especiales a esta ambientación. Por primero es que los jugadores ya van a comenzar con un punto gratuito en Mitos de Cthulhu. Los personajes, los investigadores en este caso, son conscientes de los propios mitos, son conscientes aun cuando no lleguen a entenderlos. Ellos son conscientes de que hay algo antinatural, de que hay algo que se escapa de la norma habitual de la realidad, pero no saben identificarlo exactamente. Es decir, ya están tan acostumbrados, están tan dentro de ello que no son capaces de verlo en su justa medida. Además van a tener una nueva habilidad que es District Knowledge, conocimiento de los distritos o saber de los distritos, que es una especie de callejeo y que pues va a servir para utilizarlo dentro, pues evidentemente, de las diferentes localizaciones que nos vamos a encontrar. Y cada punto dentro de esta habilidad nos va a dotar de un vínculo, un entanglement, que nos relata a las diferentes ataduras que tiene el personaje con esta comunidad. Trabajo, formar parte de actos sociales, de alguna iglesia, de un equipo de béisbol de niños pequeños, alguna cosa así, ¿no? Lo que le ata, lo que le vincula, junto con su propia familia, puesto que está aquí dentro y todas sus conexiones, todos sus vínculos están justamente dentro de esta distopía, dentro de esta realidad alternativa, de esta burbuja. Lo que vamos a tener principalmente es un libro de unas 220 páginas y la mayoría de lo que vamos a encontrar dentro, la mayor parte del contenido, es un gazetteer. ¿Vale? Es un callejero gigantesco, enorme, donde nos va a ir dando cada una de las localizaciones, cada una de las construcciones dentro, divididas por barrios, por distritos, por localizaciones,
y que en cada una de ellas pues, se nos va a dar una idea de esta rareza dentro de esta extrañeza de lo que se nos propone como esta realidad alternativa. A mí me recuerda mucho en ese sentido al suplemento de la llamada de Cthulhu de la Yoga Internacional, que era el Secretos de Arkham. El Secretos de Arkham, que era una especie, pues igual, de callejero de la ciudad de Arkham, muy completo, con un montón de localizaciones, con un montón de pequeñas semillas de ideas en cada localización y que era, pues, como digo, muy amplio y muy extenso. Realmente lo que nos vamos a encontrar aquí es eso, pero con la característica particular de que, como digo, pues los mitos no están ocultos, sino que es que te están dirigiendo, te están gobernando, están de manera abierta. Vamos a encontrarnos con un montón de referencias a la obra de Lovecraft. Tenemos un montón de personajes conocidos, de lugares conocidos que nos van a introducir aquí y aparte de una manera, pues como digo, mucho más abierta y mucho más a cara, ¿no? A la vista. Vamos a tener cosas como que Charles Dexter Ward pues es uno de los dirigentes, uno de los mayors, ¿no? Es de los alcaldes de una de las zonas. Y esto nos da la posibilidad de que podamos utilizarlo pues o bien como una víctima de esta distopía o bien como una de las personas culpables, ¿no? Es decir, el propio Charles Dexter Ward está muerto y en verdad su cuerpo ha sido ocupado por Joseph Carven, que lo estaba utilizando pues, de una manera maligna y tal, ¿no? Tal y como encontramos en el caso de Charles Dexter Ward. Tenemos un montón de cultos y de organizaciones como cábalas de brujas dirigidas por Keziah Mason. Otra vez volvemos a las referencias. Tenemos grupos de gángsters, de familias mafiosas, que en este caso son los Mars, que controlan los puertos y los muelles de Innsmouth y entran en contacto con las diferentes naves negras que vienen allí a negociar, a tratar, y que en verdad son naves procedentes de las tierras del sueño y que llevan a bestias lunares que realizan pues intercambios que os podéis imaginar. Tenemos a organizaciones científicas con fuertes relaciones con Herbert West y con los experimentos realizados por él. Tenemos campos de cultivo en las afueras donde el color fuera del espacio ha hecho su pequeño control y está influenciando todo lo que le rodea. Tenemos, como digo, un montón de referencias que son muy simpáticas y muy agradables, especialmente a los que conocemos la obra de Lovecraft, y que las introducen pues, de esa manera simpática que te resulta muy curiosa. Por ejemplo, tenemos al doctor Henry Armitage, que es el héroe, el bueno de la novela del horror de Danwich. Bueno, pues aquí evidentemente, como en esta distopía, es el malo, ¿no? O nos lo plantean como el malo, nos lo plantean como un radical de tendencias anarcocomunistas que está siendo perseguido y buscado por la policía por actos de terrorismo, ¿no? Es decir, le dan la vuelta y nos lo convierten en una cosa diferente dentro de, como digo, esta distopía. Tenemos a una policía, que la llaman la policía transportada, que son policías que están completamente ocultos bajo máscaras de gas que no se muestran y que llevan grandes sprays fumigadores, de estos de los que llevan en los campos para fumigar los campos, ¿no? Que es una mochila con una palanca y un difuminador, ¿no? Para echar el tipo de spray que quieran y que van persiguiendo a la gente porque en realidad han sido infectados por una larva interior que les ha ido consumiendo y que a día de hoy son más insectos que seres humanos, ¿no? Y por eso ya no pueden quitarse la máscara. Se utiliza la fiebre tifoidea que hubo al principio del siglo XX y que obliga a mantener en cuarentena determinadas zonas y a que esta policía transportada pues vaya fumigando a la gente y los vaya convirtiendo en zombies, ¿no? Que es uno de los efectos que puede tener este spray. Como digo, tiene cosas muy simpáticas, tiene cosas muy agradables y tiene cosas muy sugerentes que pueden ser utilizadas y que te pueden dar especialmente ideas, ¿no? Porque al final lo que te acabas encontrando aquí es un semillero de ideas. Es un libro de referencia, un libro que probablemente, un suplemento que probablemente tenga el problema de que sea muy complicado de extrapolarlo directamente a la mesa.
el propio autor te lo dice, este es un suplemento que funciona mejor en aventuras cortas que en campañas, porque en campañas tratar de mantener el tipo de horror que te proponen, que es un horror de manía persecutoria, un horror de paranoia, donde los investigadores se han dado cuenta de que las cosas están mal, de que no funcionan, de que se escapa de la realidad, lo que están viviendo allí, pues tienes que mantener ese tipo de horror distinto, diferente, y que evidentemente en una campaña lograr mantenerlo durante mucho tiempo pues es muy difícil, es muy complicado y es probable que no funcione, por lo cual funciona mejor en aventuras sueltas, incluso introducirlo dentro de tu campaña en marcha como una pesadilla, ¿no? Como una pesadilla en la cual los investigadores de repente se despiertan en esta realidad alternativa, ¿no? En este mundo pesadillesco. Por parte del autor se nos propone el hecho de que este suplemento se basa en tres tipos de horror, ¿no? En un horror noir, en un horror paranoico y en un horror existencial. Y te pone ejemplos que son muy buenos y que están muy bien para que luego tú puedas utilizarlos y puedas sacarlos, ¿no? Como digo, es un semillero de ideas muy buenas. Te pone el ejemplo de que pues, de repente los investigadores se encuentran con que hay una ventana, ¿no? Dentro de una habitación, pero esa ventana está detrás de un armario, está detrás de una estantería. Y cuando aplican arquitectura para ver qué significa, ¿no? Cómo puede haber una ventana detrás de una estantería, pues se dan cuenta de que esa ventana no pertenece a ese tipo de edificio, ¿no? Está como superpuesta. Y entonces comienzan a ver esa ventana por todas partes, por todos los lugares, ¿no? En diferentes sitios, la misma ventana. Y no comprenden el qué está ocurriendo hasta que un día se planta en las torres negras gigantescas que se alzan en la propia Arkham, ¿no? En esta arquitectura extraña que confluye con la arquitectura normal de una ciudad estadounidense de los años 20. Y entonces tienen esa imperiosa, se ha generado en ellos esa imperiosa necesidad de investigarla, de penetrar a través de ella, de saber qué significa, ¿no? Les estás generando, como digo, un tipo de necesidades que casan muy bien con la idea de horror propuesta por este suplemento. Es un suplemento que tiene en relación, yo creo que, y que bebe bastante, por ejemplo, de películas como Nivel 13, de Night City, de Silent Hill o incluso de la serie de Marvel de WandaVision, ¿no? Donde la bruja escarlata llega a una ciudad, de repente convierte a todo el mundo, los mete dentro de su fantasía y hay de repente gente que comienza a darse cuenta de, oye, aquí está ocurriendo algo malo, ¿no? Esto no, estamos fuera de la realidad, algo ocurre aquí. Bueno, más o menos es lo que te dan la idea aquí, la propuesta, y que, como digo, es muy complicada. Me parece muy complicada de llevar a la mesa. Si bien es un libro que como de referencia y de consulta es estupendo, porque todas las localizaciones, todas las referencias que te hace a la obra de Lovecraft, todas esas introducciones te permiten luego llevarlas y utilizarlas en tu propia partida, pero no es directamente extrapolable y llevable a la mesa. Es bastante complejo y bastante complicado el hecho de utilizarlo directamente. Es más, el propio autor se incluye aquí una aventura que es de Whispering in the Light, el que susurra en la luz, que a pesar de que está en este suplemento y que tú podrías esperar que tuviera relación con la ambientación, pues es que no tiene ningún tipo de relación con la ambientación. Es una aventura clásica del rastro de Cthulhu o de la ema de Cthulhu. Es decir, no tiene nada que ver con, con lo que se nos propone. Es una aventura donde, o la reviento, es una aventura donde los investigadores van a acudir a una casa porque se está produciendo una serie de fantasmagorías. Es una casa encantada con apariciones fantasmales. Y lo que van a descubrir, pues a través de investigar por allí, es que hay una habitación secreta donde hay una máquina donde una de las personas que la operaba quedó atrapado dentro de ella y son las manifestaciones que se están viendo. Entonces tú dices, vale, como aventura está bien, ¿eh? Es una aventura perfectamente jugable, muy divertida, muy bien hecha. Pero es que no tiene nada que ver con lo que me has propuesto. No tiene nada que ver con este mundo paranoico donde los mitos gobiernan, donde los mitos dirigen, donde los investigadores se han dado cuenta de la existencia de algo que va en contra de la naturaleza, de las leyes, de la física real y que pues están tratando pues, de tener ese impulso de escapar de allí o de tratar de huir o de tratar de acabar con esta amenaza.
La aventura no tiene nada que ver, es una aventura clásica. Eso ya te está diciendo el hecho de que, como digo, más que un suplemento directamente extrapolable a la mesa, es un suplemento de consulta, es un suplemento de referencia, un suplemento de ayuda, un semillero de ideas. En ese sentido es muy bueno porque te aporta muchas cosas, como digo, tiene muchas referencias a la obra clásica de Lovecraft y te va a ayudar, como digo, pues a crear aventuras, a generar tus propias cosas, a introducir pequeñas partes. Pero en formato todo quizá falla, ¿no? Quizá falla porque es demasiado novedoso, demasiado fresco y en el papel funciona bien, pero luego esto llevarlo a la mesa yo lo veo muy complicado. No sé qué opinaréis vosotros. Bueno, esta es la reseña del Cthulhu City. En todo caso, un suplemento muy interesante, aun cuando solo sea, como digo, de referencia. Para próximos vídeos, probablemente el próximo vídeo que veréis en el canal sea de consejos de rol. Vamos a volver con los consejos de rol y esta vez dirigidos no hacia el director de juego, que siempre le estamos exigiendo que haga esto, que haga lo otro, tal. Vamos a hablar de los jugadores. ¿Qué obligaciones tienen los jugadores? Los jugadores forman parte de la mesa. Algo tendrán que decir, algo tendrán que hacer. En todo caso, cuídense mucho y sigan jugando. Nos vemos en el siguiente vídeo.